Bueno, continuando con después que vimos la parte de proceso, ¿no es cierto? Por supuesto, a ver, lo vemos muy rápidamente. Proceso es un tema bastante importante en VHDL. Tiene bastantes más, digamos, uno podría decir bastantes cosas más de proceso, ¿no es cierto? Pero por ahora, para lo que nosotros necesitamos, en general, no solo lo que digo de procesos hay que extenderlo a todo VHDL. Estamos dando cosas muy sencillas, muy elementales para que ustedes puedan resolver los problemas que se van a plantear en la materia. Les comento un poquito de dónde viene esto. Ustedes cuando se reciban, cuando trabajen, van a trabajar con lenguajes de descripción de hardware u otra tecnología. Hoy lo que se usa es eso, ¿cierto? Entonces, damos una primera aproximación y después nos vamos a ir en los cursos superiores y profundizando sobre estos temas. Quizás ni siquiera sobre VHDL va a ser una parte y hay otros lenguajes u otras maneras de diseñar con un poder de abstracción un poquito más alto, incluso hasta se puede hoy por hoy hacer un programa en C y de alguna manera lograr una síntesis, ¿está bien? Pero es muy importante que ustedes tengan un conocimiento así básico de electrónica digital e incluso de un lenguaje de descripción de hardware, porque les va a dar una visión importante para que ustedes puedan el día de mañana cuando trabajen con un lenguaje de abstracción mayor todavía que VHDL, que tengan presente a lo que quieren llegar a nivel de hardware. Así que nosotros vamos a hacer mucho hincapié en el VHDL y cómo sería el hardware, o del hardware pasar al VHDL para que ustedes vayan teniendo ese tipo de conocimiento. Bueno, vamos a ir entonces a lo que son las sentencias secuenciales. Como yo les dije, había sentencias que solamente se podían usar fuera del proceso y otras que se podían usar solamente dentro del proceso. Dentro del proceso, ¿no es cierto? Tenemos las que están enumeradas acá, ¿no es cierto? Estas de wait, asignación con operadores lógicos, if then else, case. Asignación de operadores lógicos lo hemos visto, ¿no es cierto? Este sí se comparte con los que se dicen sentencias concurrentes. Las que no son secuenciales se dicen sentencias concurrentes. Entonces la asignación por operadores lógicos también la pueden hacer dentro de un proceso. El wait lo van a usar, otros lo han visto hasta ahora, quizás no han prestado atención, pero en los test bench, es decir, se usa mucho para la simulación. Wait es hacer retardos de tiempo, ¿cierto? Para ir incorporando señales. Ustedes hacen un wait for, que se llama, entonces esperan un cierto tiempo y cambian las señales de entrada y van variando. Pero el wait no sirve para síntesis, es decir, nunca van a usar la sentencia de wait para sintetizar un circuito, para describir un circuito. ¿Está bien? Entonces, nosotros la vamos a dejar reducida a lo que es el test bench y lo vamos a ver en esa oportunidad. El if then else lo vamos a ver, es el que vamos a ver ahora. El case lo vamos a ver cuando veamos máquinas de estado, que es una sentencia muy adecuada para describir máquinas de estado. Todavía no la saben, así que lo dejamos en suspenso. Y el for loop no lo vamos a ver en este curso, así que por ahora nos vamos a centrar en el if then else. El if then else es una sentencia muy similar. Ustedes la conocen de C, no es exactamente igual, la sintaxis tiene variantes, pero el concepto es el mismo. La palabra if es la palabra, en primer lugar está dentro de un proceso, que quede claro, abajo del begin, que quede claro. El if es una sentencia entonces que tiene una condición, if, palabra clave, acá viene una condición, y después tiene un then, qué es lo que tiene que hacer si esa condición se cumple. Y tiene como alternativa, porque esto es, digamos, es optativo, no es obligatorio, tiene el if, que sería una especie de, si no se cumple ¿qué pasa? Pregunta por la otra condición, etcétera, etcétera. Y tiene un else, que si esto no se cumple, y ni se cumple ninguno de estos, el else da otro conjunto de sentencias que se pueden realizar. Y a diferencia de lo que ustedes han visto en C, tiene un final el if, y termina con endif, punto y coma. ¿Está bien? Entonces, el else if tiene obligatorio el if, el then y el endif. Y todo lo que está acá es optativo. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes lo vean más claro. Entonces, nosotros tenemos if, por ejemplo, esto es una alternativa. Condición 1, ¿cierto? Condición 1. Si eso se cumple, hacemos el conjunto de sentencias. Acá dice sent 1, pero puede ser más de una sentencia.
ejecutamos todo esto y nos vamos al final. Si esta condición no se cumple y hay un else if, chequeamos esta otra condición. Si esa condición se cumple, se ejecutan estas sentencias y vamos al final del if. Y así sucesivamente todos los else if que nosotros querramos. Fíjense que no es un if anidado, sino que es if else if. El if anidado también se puede hacer, pero lo vamos a dejar para aplicar más adelante. Entonces, y si no se cumple ninguna de estas condiciones y el else existe, porque puede no existir, se realizan estas tareas y se termina el else if. Vamos a verlo con un diagrama de flujo, que sería otra manera de ver lo mismo que estamos acá. Entonces, venimos acá, preguntamos por la condición 1. Si la condición 1 es verdadera, realizamos este conjunto de operaciones y nos vamos al final del if. Si la condición 1 es falsa, chequeamos la condición 2, etcétera, 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 hasta llegar a esta situación. Entonces vamos chequeando y siempre, cada vez que se hace una cosa verdadera, salimos de acá. Este send otra que decimos puede estar en blanco y tal es así que puede no estar el else. Así que este sería entonces en el diagrama de flujo para que vean el funcionamiento del if. Entonces, palabra clave, if, then, el then tiene que ir, ¿cierto? Y los otros son optativos. Tiene que quedar claro que para que se ejecute esta última sentencia, no se debe cumplir ninguna de las otras condiciones que se han enunciado. Bien, vamos a ver ahora, fíjense esto, vamos a poner todo junto, para que ustedes analicen esta situación. Si tenemos, la sentencia más sencilla que tenemos es el if, una condición, si esa condición es cierta, se ejecutan esas sentencias y un end if. Esto es absolutamente correcto. Esto lo que estamos diciendo es esta parte del diagrama de flujo. Decimos, si la condición se cumple, ejecutamos esta sentencia, y si es falso no hacemos absolutamente nada. Hacer absolutamente nada significa ignorar el if. Entonces, veamos esto que está acá. Así le damos de alguna manera un ejemplo para visualizar cómo trabaja. Primero, supongamos que queremos describir esto. Recuerden, insisto, nosotros en general queremos describir esto y que la herramienta lo lleve a esto. Pero también como ejercicio didáctico vamos a pasar de acá a acá y de acá al texto. Del texto al circuito, del circuito al texto. Esto generalmente se llama a nivel RTF. Si lo ven por ahí que no se asusten. Es a nivel de como un circuito digital, pero con bloques de hardware. Entonces, ¿qué queremos hacer acá? Acá lo que queremos es que tenemos un comparador. Y ese comparador maneja, este es el símbolo de un multiplexor, ¿cierto? Este multiplexor va a pasar este valor o este valor en la medida que, dependiendo del valor que entre acá. Entonces, fíjense cómo describiríamos esto. Process, ¿quién va a ser el que acá lo que vamos a tener, la señal de entrada de todo este proceso? Va a ser address, de address viene dirección. Entonces, la pregunta es, if, si address, esta entrada, es igual, ¿esto qué significa? Recuerden que esto está expresado en hexadecimal. Es 0f, o sea que si estos 8 bits que entran acá es 0f, then step, que acá no está, pero sería, acá la señal que está acá, la salida, va a ser igual a 1. Y si no, no dice nada. Ese no dice nada en VHDL es muy importante que lo entiendan desde ya. No decir nada quiere decir mantener el valor que tenía. ¿Está bien? O sea, cuando no le damos el else en el if, lo que estamos generando es un elemento de memoria. Porque si la condición no se cumple, el hardware debe mantener el valor que tenía. Y para mantener el valor que tenía lo tiene que tener almacenado. Entonces, en este caso es, si se cumple esto, y esto es un 1, es verdadero, esto sale un 1, son iguales, esto hace pasar el 1. Step hace 1. Pero si esto es falso, lo que hace es mantiene, a través de un latch, el valor de la salida que tenía. Entonces, sin el else, necesariamente estamos generando un latch o un elemento secuencial. Eso es importante y vamos a ver enseguida cómo sigue esto. Fíjense ahora esta otra situación.
Ahora vamos a usar el else. Entonces, if, esto sería la condición es cierta, ejecutamos esta sentencia, y si es falsa, ejecutamos esta. O sea, entonces, if la condición es verdadera, nos vamos por acá. Si la condición es falsa, nos vamos por acá. Tenemos lo mismo, tenemos el mismo, fíjense, la misma parte, pero ¿qué cambió? Desapareció la memoria. ¿Por qué? Porque dice, si address, estamos lo mismo, si esto es igual a esto, acá se pone un 1 y pasa este que está acá. Else, dice, si no es cierto, step, la salida, se va a 0. Fíjese la diferencia central que hay en esto. Una es, si esto es verdadero, lo dejo en 1, pero si no es cierto, lo pongo en 0. El otro decía, si eso es cierto, lo pongo en 1 y no digo más nada. Y si no se pone esto, ahí tenemos un problema. Mejor dicho, tenemos que almacenar el valor que tenemos. Estas dos últimas descripciones, con el else y sin else, hacen que el circuito pase de ser, con el else, un circuito combinacional. Fíjense que no hay elemento de memoria. Y sin el else pasa a ser un circuito secuencial, porque tiene que almacenar la información. Eso vayan incorporándolo, vamos a ver más ejercicios, pero ténganlo presente porque eso es una diferencia central en este tipo de descripción. Bueno, y después, por supuesto, fíjense esto otro, como alternativa a lo que vimos recién. Recuerden que yo les dije, los procesos son, es importante el orden en que se escribe. Y fíjense este ejemplo. Dice, el proceso es begin. Y dice, primero digo, step es igual a 0. Asigno el valor a 0. Después el if. Fíjense que este if no tiene else, pero si no entra en esta condición, mantiene el valor que describió arriba. Acá dice, step es igual a 0, ¿cierto? If address, si esto es cierto, cambio el valor de step. Y si es falso, ignoro el if y me queda en 0 esto. O sea, esto sigue siendo un circuito combinacional porque le he dado a step siempre algún valor, ya sea en este caso cuando se cumple la condición y cuando no se cumple la condición. Lo importante es que si esta sentencia hubiese estado después del if, siempre la salida sería 0, porque siempre la sobreescribiría. En este caso no siempre la sobreescribo porque puede dar una condición que no se sobreescribe. Entonces este y lo anterior eran equivalentes. Bien, vamos a hacer vamos a dejar acá en esta presentación para pasar a algunos otros diseños un poco más elaborados.